tenía la soga en las manos. Literalmente. La estaba midiendo contra la viga del techo de mi departamento vacío, calculando si aguantaría mi peso. 42 años, y eso era todo lo que quedaba de mí, un hombre roto sosteniendo una cuerda barata que había comprado en una ferretería 3 horas antes. El empleado me preguntó para qué la necesitaba. Le dije que para amarrar unas cajas. Mentí. Como había mentido durante años. A mi esposa. A mis hijos. A mí mismo. A Dios. No sé si esperaba que alguien tocara la puerta. Que sonara el teléfono. Que algo me detuviera. Pero no pasó nada. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de cansancio. Estaba agotado de fingir, de levantarme cada mañana pretendiendo que todo estaba bien cuando por dentro era un cementerio. La había perdido todo. Y no me refiero solo al dinero, aunque también eso se había ido. Me refiero a lo otro. A lo que realmente importa. Mi familia me había abandonado. Mis amigos habían desaparecido. Mi dignidad estaba enterrada bajo años de malas decisiones. Y ahí estaba yo, en ese cuarto frío, con esa soga, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Preguntándome si alguien notaría mi ausencia. Preguntándome si Dios, si es que existía, se dignaría a verme ahora que estaba a punto de hacer lo impensable. ¿Quieres saber cómo se llega ahí? No es de un día para otro. Es un descenso lento, casi imperceptible. Empieza con una mentira pequeña, una decisión que justificas diciéndote que no hay otra opción. Después viene otra. Y otra. Y cuando quieres darte cuenta, ya no reconoces al hombre que ves en el espejo. Yo era gerente de una empresa mediana. Tenía una esposa hermosa, 2 hijos que me esperaban en casa, una vida que desde afuera parecía perfecta. Pero por dentro estaba podrido. Empezó con el alcohol. Unas copas después del trabajo para relajarme. Después fueron los bares, las mujeres, las apuestas. Cada vicio era una forma de escapar del vacío que sentía. Porque sí, tenía todo, pero no tenía nada. Sentía un hueco en el pecho que ninguna cantidad de dinero, sexo o alcohol podía llenar. Robé dinero de la empresa. No todo de una vez. Fueron pequeñas cantidades que me decía que devolvería. Pero nunca lo hice. Lo perdí todo en el casino, pensando que una apuesta grande lo arreglaría. Mentira. Solo cavé en mi tumba más profundo. Cuando me descubrieron, fue el fin. Me despidieron, me demandaron, perdí mi reputación. Mi esposa me sacó de la casa cuando supo de las infidelidades. Mis hijos dejaron de contestar mis llamadas. En 6 meses, pasé de tener una familia a vivir solo en un departamento miserable, sin trabajo, sin dinero, sin nadie. Y lo peor no era la soledad. Lo peor era el peso de la culpa. Cada noche me acostaba pensando en todo el daño que había causado. En las lágrimas de mi esposa. En la confusión de mis hijos. En las personas que había traicionado. Me odiaba. Me odiaba con cada fibra de mi ser. Y llegó el momento en que pensé que el mundo estaría mejor sin mí. Si alguna vez te sentiste así, escribe "yo" en los comentarios. Los días se volvieron idénticos. Me despertaba cerca del mediodía, si es que había dormido algo. La botella de vodka barato en la mesa de noche era mi compañía constante. No tenía razones para levantarme. No tenía un trabajo al que ir. No tenía personas esperándome. Solo había silencio y un departamento que olía a comida rancia y desesperanza. Intenté buscar trabajo, pero mi nombre estaba manchado. En esta industria, las noticias vuelan. Nadie quería contratarme. Envié cientos de currículums. Nada. Hice trabajos temporales, cosas que jamás imaginé hacer. Repartí volantes en la calle. Limpié baños. Cargué cajas en un almacén. Cada empleo era un recordatorio de que tan bajo había caído. Yo, que había tenido una oficina con vista a la ciudad, ahora pedía adelantos para poder comer. La vergüenza era insoportable.
Un día vi a un antiguo colega en la calle. Nuestros ojos se cruzaron. Él apartó la mirada y aceleró el paso. Me volví invisible. Un fantasma. Dejé de salir. Dejé de intentarlo. Pasaba horas tirado en el sofá, viendo el techo, pensando en todas las formas en que había arruinado mi vida. Pensando en que ya no había vuelta atrás. Intenté llamar a mi esposa una vez. Solo quería escuchar su voz. Escuchar a mis hijos. Ella contestó, pero cuando oyó mi voz, colgó. El sonido del teléfono cortándose fue como un cuchillo. Ahí entendí que los había perdido para siempre. Que no había perdón para lo que había hecho. Que estaba solo. Completamente solo. El día que decidí terminar todo fue un martes. No sé por qué recuerdo ese detalle, pero lo recuerdo. Era un día gris, sin nada especial. Me había quedado sin dinero. El casero me había dado un ultimátum, pagar o irme. No tenía dónde ir. No tenía a nadie a quien pedirle ayuda. Estaba en la calle, literalmente. Caminé por horas. Sin rumbo. Sin propósito. Pasé por el parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Los columpios estaban vacíos, moviéndose levemente con el viento. Me senté en una banca y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo lo que había perdido. Por el hombre que pude haber sido y nunca fui. Por las oportunidades que desperdicié. Por el amor que destruí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era tristeza. Era algo más profundo. Era la certeza absoluta de que no había salida. De que el dolor nunca se iría. De que cada día sería igual de vacío que el anterior. Y no podía soportarlo más. Simplemente no podía. Fui a la ferretería. Compré la soga. El empleado me miró extrañado cuando le pedí 2 metros. ¿Para qué la necesita?, preguntó. Para amarrar unas cajas, mentí. Pagué con las últimas monedas que tenía. Salí de ahí con la soga en una bolsa de plástico, sintiendo su peso contra mi pierna. Regresé al departamento. Cerré la puerta. Miré la viga del techo. Y supe que esa noche todo terminaría. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un like. Tenía todo listo. La soga amarrada a la viga. Una silla debajo. Había escrito una nota breve, lo siento. Nada más. Porque no había palabras suficientes para expresar el arrepentimiento que sentía. Subí a la silla. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban mientras pasaba la soga alrededor de mi cuello. Cerré los ojos. Respiré profundo. Estaba a segundos de dar el paso final cuando escuché algo. No fue una voz audible. Fue algo dentro de mí. Una sensación. Una presencia. Como si alguien hubiera entrado a la habitación, aunque sabía que estaba solo. Abrí los ojos. Todo seguía igual. La habitación vacía, la soga alrededor de mi cuello, mis pies sobre la silla. Pero algo había cambiado. No puedo explicarlo con palabras. Era como si alguien me estuviera mirando. No con juicio. No con decepción. Con algo diferente. Con dolor. Como si mi dolor le doliera a esa presencia. Y entonces vino el pensamiento, claro y nítido en mi mente, no es así como termina tu historia. Me quedé paralizado. ¿Qué era eso? ¿Mi mente jugándome trucos? ¿Una última súplica desesperada de mi instinto de supervivencia? No lo sé. Pero lo que sí sé es que por primera vez en meses sentí algo más que desesperanza. Sentí curiosidad. ¿Y si no terminaba así? ¿Y si había algo más? Mis manos se movieron solas. Me quité la soga del cuello. Bajé de la silla. Caí de rodillas en el suelo frío. Y ahí, en ese departamento vacío, sin saber exactamente a quién le hablaba, susurré, si estás ahí, si realmente estás ahí, necesito ayuda. No puedo más.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, arrodillado en ese piso. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo dejó de existir. Solo existía ese momento. Esa rendición. Lloré como nunca en mi vida. No era un llanto silencioso. Era un grito desgarrador que salía desde lo más profundo de mi ser. Todo el dolor, toda la culpa, toda la vergüenza, salió. Le hablé a Dios como si estuviera ahí parado frente a mí. Le conté todo. Cada mentira. Cada traición. Cada error. Cada decisión destructiva. No traté de justificarme. No traté de pintarme como víctima. Solo confesé. Desnudé mi alma completamente. Soy un fracaso, le dije. He arruinado todo lo que he tocado. He lastimado a todos los que me amaron. No merezco tu ayuda. No merezco nada. Pero si existe aunque sea una posibilidad de que puedas hacer algo con este desastre que soy, te lo entrego. Y mientras lloraba, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No desapareció el dolor. No se borraron mágicamente mis problemas. Pero sí sentí que ya no estaba solo. Que había alguien ahí, sosteniéndome mientras me desmoronaba. Era como si una presencia invisible me abrazara, diciéndome sin palabras, te veo. Te conozco. Y aún así, te amo. Me quedé dormido ahí mismo, en el piso, agotado del llanto. Y por primera vez en meses, no tuve pesadillas. Dormí profundo. Y cuando desperté al día siguiente, la soga seguía en el suelo, pero algo dentro de mí había cambiado. No sabía qué vendría después. No sabía cómo arreglaría mi vida. Pero por alguna razón, ahora creía que había un después. Si crees que Dios transforma vidas, suscríbete ahora. Los primeros días fueron extraños. No es que mi vida cambiara de la noche a la mañana. Seguía sin trabajo. Seguía sin dinero. Seguía solo en ese departamento. Pero algo interno era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no desperté con ganas de seguir durmiendo para siempre. Desperté con algo. No era esperanza todavía. Era más como una pequeña chispa de ¿y ahora qué? Encontré una Biblia vieja en una de las cajas que había empacado cuando me echaron de mi casa. Estaba llena de polvo. No recordaba haberla leído nunca. La abrí en una página aleatoria y empecé a leer. No entendía todo, pero algunas palabras se me quedaron grabadas. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lloré otra vez. Porque estaba cansado. Tan cansado. Empecé a hacer cosas pequeñas. Limpié el departamento. Tiré la basura que llevaba semanas acumulada. Me bañé adecuadamente. Me rasuré. Me miré en el espejo y aunque seguía viendo a un hombre destruido, también vi a alguien que estaba intentando. Salí a buscar trabajo nuevamente, pero esta vez con una actitud diferente. Ya no iba con vergüenza. Iba con humildad. Conseguí trabajo lavando platos en un restaurante. No era mucho, pero era algo honesto. Dejé de beber. Los primeros días fueron un infierno. Mi cuerpo pedía alcohol a gritos. Pero cada vez que sentía el impulso, me arrodillaba y lloraba. A veces solo decía, ayúdame a pasar esta hora. Y pasaba. Hora por hora, día por día, empecé a reconstruir. No sabía si mi familia me perdonaría algún día. No sabía si recuperaría lo que había perdido. Pero sí sabía que no estaba solo en esto. Un mes después, vi a mi esposa. Fue por accidente. Estaba en el supermercado comprando lo básico con el poco dinero que había ganado lavando platos. La vi en el pasillo de cereales con mis hijos. Se me heló la sangre. Ellos no me habían visto. Podía haberme ido. Pero algo dentro de mí me dijo que era el momento. Me acerqué despacio. Mis hijos me vieron primero. El mayor, de 12 años, me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. El pequeño, de 9, se escondió detrás de su madre. Mi esposa se puso rígida. ¿Qué haces aquí?, me dijo con una voz fría que nunca antes le había escuchado.
Solo quería decirles que lo siento, respondí, con la voz quebrándose. Sé que no merezco su perdón. Sé que los lastimé de formas imperdonables. Pero quiero que sepan que estoy cambiando. No por ustedes. Por mí. Porque me di cuenta de que el hombre que era, no quiero ser ese hombre nunca más. Mi esposa no dijo nada. Tomó a los niños de las manos y se fue. Me quedé ahí parado, sintiéndome destrozado otra vez. Todas las dudas regresaron. ¿De qué servía cambiar si ya había perdido todo? Esa noche, casi compré una botella. Casi volví a caer. Pero me acordé de esa noche en el departamento. De esa presencia. De esa paz. Y en lugar de ir a la licorería, fui a una iglesia pequeña que había visto cerca de mi trabajo. No había nadie. Solo estaba yo y el silencio. Me senté en una banca y hablé en voz alta, no sé si estoy haciendo esto bien. No sé si algún día ella me perdonará. Pero ayúdame a seguir. Aunque sea solo un día más. Y ahí, en esa iglesia vacía, sentí nuevamente esa paz. Esa certeza de que no estaba solo. Que cada paso, por pequeño que fuera, importaba. Escribe, amén, si crees que Dios no abandona a quien decide cambiar. 6 meses después, mi vida seguía siendo modesta. Seguía lavando platos. Seguía viviendo en ese departamento pequeño. Pero yo era diferente. Completamente diferente. Mi jefe en el restaurante notó mi trabajo y me ofreció un puesto como ayudante de cocina. Era un pequeño ascenso, pero para mí significaba el mundo. Significaba que alguien confiaba en mí otra vez. Empecé a asistir a esa iglesia pequeña. Al principio iba solo, me sentaba en la última fila y me iba rápido cuando terminaba. Pero poco a poco empecé a conocer gente. Gente que no me juzgaba por mi pasado. Gente que había pasado por cosas similares. Encontré un grupo de hombres que se reunían los martes para hablar de sus luchas. Ahí conocí a personas que habían sido adictos, que habían perdido todo, que habían tocado fondo como yo. Y estaban saliendo adelante. Un día, mi esposa me llamó. Mi corazón casi se detiene cuando vi su nombre en la pantalla. Los niños quieren verte, dijo. No fue una invitación cálida. Pero era algo. Nos vimos en un parque. Fue incómodo y doloroso. Mis hijos no sabían cómo hablarme. Yo tampoco sabía qué decir. Pero estuvimos ahí. Juntos. Por 1 hora. Fue suficiente. Las visitas se volvieron mensuales. Después quincenales. Yo nunca presioné. Nunca pedí más de lo que estaban dispuestos a dar. Solo me presentaba. Estaba ahí. Les mostraba con acciones, no con palabras, que era diferente. Mi hijo mayor eventualmente empezó a hablarme más. Me preguntó por qué había cambiado. Le dije la verdad, porque toqué fondo. Y cuando ya no quería vivir, Dios me mostró que había una razón para seguir. Y esa razón eran ustedes, pero también era descubrir quién realmente podía ser. Hoy, 2 años después de esa noche con la soga, mi vida no es perfecta. No recuperé mi antiguo trabajo. No vivo en una casa grande. Mi esposa y yo estamos en proceso de reconstruir nuestra relación, lentamente, con terapia y mucha paciencia. Mis hijos están aprendiendo a confiar en mí otra vez. Sigo trabajando en el restaurante, pero ahora soy chef asistente. Y ¿sabes qué? Estoy orgulloso de eso. Pero lo más importante no es lo externo. Es lo interno. Soy un hombre libre. Libre del alcohol. Libre de las mentiras. Libre de la vergüenza que me consumía. Cada mañana me despierto agradecido. Agradecido por estar vivo. Agradecido porque Dios no me dejó terminar mi historia esa noche. Agradecido porque me mostró que tocar fondo no es el final, es el comienzo. Si estás escuchando esto y te sientes como yo me sentía esa noche, si sientes que ya no hay salida, si crees que nadie te entiende y que el dolor nunca se irá, escúchame, hay esperanza. No te miento. No te digo que será fácil. Será el camino más difícil que hayas tomado.
pero habrá valido la pena. Dios no te creó para que te destruyas. Te creó para que brilles, incluso en medio de las ruinas. Esa soga sigue guardada en un cajón de mi departamento. No como un recordatorio de lo que casi hice, sino como un testimonio de lo que Dios puede hacer con un hombre que ya no tiene nada que perder. Si yo pude cambiar, tú también puedes. No importa qué tan profundo hayas caído. No importa qué tan destruida esté tu vida. Hay alguien que te ve, te conoce y te ama. Y cuando estés listo para rendirte completamente, Él estará ahí, esperándote con los brazos abiertos. Mi nombre no importa. Mi historia sí. Porque podría ser tu historia. Y si lo es, no te rindas. Todavía no. Tu historia tampoco termina así. Comparte esta historia, alguien puede estar esperando escucharla hoy.